Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Mis hermanos, con el hermano Narciso hemos recibido esa inspiración del Espíritu Santo para este primer evento del año, donde decidimos pedirle al Señor que en enero bendiga este año 2023, que el año pasado fue un año donde pues vivimos dificultades, que el Señor este año nos abra las puertas, los caminos, para poder vivir bajo su gracia. Este tema de la bendición del año 2023. Y Dios me regaló una predicación que se llama La predicación perdida de Jesús es el camino a la prosperidad. Repítalo conmigo. La predicación perdida de Jesús es el camino a la prosperidad. Y ustedes dirán: Padre, ¿hay una predicación perdida de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia? Bueno, la Biblia dice que si se escribiera todo lo que el Señor dijo e hizo, no cabrían los libros sobre la tierra. Pero hay una homilía, una predicación que quedó en la mente de la iglesia primitiva, pero que los evangelistas, los evangelios, no la documentan. Y es lo que escuchamos hoy nosotros de Hechos capítulo 20, versículo 35. Ya con este pensamiento se las voy a volver a leer. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús. Vean lo que dice: hay que tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. Esta sentencia no la encontramos en ninguno de los 4 evangelios. No encontramos nosotros esa sentencia del Evangelio según San Mateo, que tiene 28 capítulos. No la encontramos en el Evangelio según San Marcos, que tiene 16 capítulos. No la encontramos en el Evangelio según San Lucas, que tiene 24 capítulos, y tampoco en el Evangelio según San Juan, que tiene 21 capítulos. Esta sentencia la encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. San Pablo, en este caso Lucas, es el que escribe. Y nos dice a nosotros que estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo. Mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. Y los que saben de Biblia dicen que este texto bíblico es el que más le gusta a los boxeadores, ¿no? Hay mayor felicidad en el dar que en el recibir. Pero vea qué bonito esto. Esta predicación, esta sentencia, es el camino a la prosperidad. La palabra prosperidad es una palabra interesante en nuestro mundo contemporáneo. Es una palabra que en la Iglesia Católica se utiliza poco. Es una palabra que ha sido vetada, si podemos decirlo de esta manera, por nuestra Santa Iglesia Católica. Hoy en día, si usted habla de prosperidad, entonces lo ven a usted como si fuera usted un protestante, porque hay una teología que se llama la teología de la prosperidad, que es lo que predican nuestros hermanos pastores evangélicos. La teología de la prosperidad es como una teología de la contribución. Si tú le das a Dios, Dios te da a ti. Es algo parecido. Y resulta que esta palabra prosperidad se utilizaba mucho en la historia de la iglesia. Yo me estoy leyendo un libro en este momento de historia de la iglesia,
Tiene como unas 3.500 páginas y ahí voy de a poquito avanzando. Y ya llegué a la época de San Juan Crisóstomo, que es el siglo IV después de Cristo. Y San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, es un obispo que hablaba mucho sobre el tema de la prosperidad. Un obispo que hablaba mucho sobre el tema de dar para recibir. Hablaba del diezmo, hablaba de la ofrenda, hablaba de la limosna, hablaba del dar para la iglesia. Pero resulta que por allá en el siglo XVI llegó lo que se conoce como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante con Martín Lutero, que es el padre de los hermanos cristianos no católicos, Martín Lutero. Y entonces se levanta la Reforma Protestante. Los tres padres de la Reforma Protestante son Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Son los tres padres de la Reforma Protestante. El segundo que hemos citado, Juan Calvino, que hace parte de esta Reforma Protestante, utilizaba mucho la palabra prosperidad. Y resulta que este hombre, al hablar acerca de la teología de la retribución, de la prosperidad, cayó en una herejía. En la antigüedad existía una herejía en la época de San Agustín. Recordemos que San Agustín murió en el 430 después de Cristo. Y San Agustín se enfrentó contra un hereje llamado Pelagio. Pelagio, cuando hablaba sobre el tema de la gracia, decía que Dios da la gracia, pero hay personas que nacen, decía este hombre, escogidos para la condenación o escogidos para la salvación, decía Pelagio. Entonces usted nació, yo hablo escogido, ¿no? Pero la palabra es predestinado, pero es una palabra que poca gente la entiende. Entonces decía Pelagio, es una herejía, ¿no? La herejía pelagiana. Si usted nació predestinado, escogido para la condenación, pero usted fue un hombre santo y usted vivió en santidad, murió en santidad, pero si usted habría sido predestinado para condenarse, usted se va al infierno. Eso decía el hereje Pelagio. O si usted nació predestinado para la salvación, pero si usted es una persona pecadora, mala, pero si usted nació escogido, predestinado para la salvación, usted se va al cielo. Eso decía el hereje Pelagio, que se enfrentaba contra San Agustín. San Agustín escribió el Tratado de la Gracia en controversia con este hombre llamado Pelagio. Sin embargo, esta herejía se perpetuó en los siglos, siguió avanzando en los siglos, hasta que llegó a este hombre llamado Juan Calvino. Y Calvino creía en la predestinación, o lean algo sobre la vida de Calvino, y él creía en la predestinación. Y entonces, al unirlo con el tema de la prosperidad, se preguntó Calvino, ¿cuáles son las personas que son predestinadas para la condenación y cuáles son los que son predestinados para la salvación? Y entonces, tal vez en su raciocinio mental interno, dijo, pues no, tal vez los enfermos, los que sufren en este mundo, los que no tienen dinero, entonces son los que nacieron predestinados para la condenación. Pero los que tienen, los que viven bien, los que pueden ofrendar, son los que nacieron predestinados para la salvación. Y por eso entró esta manera de pensar en el pueblo protestante. Yo fui protestante de cuna. Nosotros nacimos en las Asambleas de Dios y en los Pentecostales Unidos de Colombia por parte de papá y de mamá. Y la formación protestante, la formación cristiana no católica, lo máximo que puede hacer uno como hijo de Dios es dar el diezmo. ¿Quién es el hijo de Dios? El que diezma. ¿Me hago entender o no? Entonces, si usted es hijo de Dios, si Dios lo bendice, si usted está con Dios, entonces Dios le da y usted tiene que dar al Señor. Eso es lo que predican. Eso se llama teología de la prosperidad. Y gracias a ese pensamiento es que la Iglesia Católica, de una u otra manera, le ha puesto un tate quieto, le ha puesto un stop, le ha puesto esa palabra en entredicho, la palabra prosperidad.
¿Y cuál es la palabra que utiliza entonces la Iglesia Católica? Que viene siendo como una semejanza, lo más cercano que la Iglesia Católica utiliza frente a la palabra prosperidad. ¿Cuál es la palabra que utiliza la Iglesia Católica? Se la voy a regalar. No se preocupe, por la misma ofrenda, no se preocupe. Se la voy a dar. ¿Sabe cuál es la palabra que utiliza la Iglesia? Bienaventuranzas. Esa es la palabra que utiliza la Iglesia. Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El feliz, el dichoso, el alegre. ¿Quién es el bienaventurado? Aquel que vive conforme a Cristo Jesús. Y si nosotros vemos las bienaventuranzas, se alejan totalmente del pensamiento protestante. Si el protestante tiene el pensamiento de que el pobre tal vez se va a condenar, o el enfermo tal vez es un pecador, vamos a la bienaventuranza. El Señor dice, bienaventurados los pobres. Bienaventurados son cuando los injurien, los persigan, los calumnien y hablen en contra de ustedes por mi causa, por mi nombre. Bienaventurados. Y si usted está con Dios y usted está pasando por alguna dificultad, por alguna situación adversa, pregúntese, no el por qué Dios permite esto, sino para qué el Señor está permitiendo esto en su vida. Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. La palabra bienaventuranza. Y entonces digo yo que la predicación perdida de Jesús es el camino a la bienaventuranza, el camino a la prosperidad, el camino al bienestar. ¿Y cuál es el consejo que nos da a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que hay mayor felicidad ¿en qué? En el dar que en el recibir. Nosotros primero tenemos que aprender ¿a qué? A dar. ¿Tenemos que aprender a qué? A dar. ¿Tenemos que aprender a qué? A dar. ¿Pero a dar qué? ¿Solamente dinero? No. Un ejemplo, eso lo entendimos con mi cuñado Narciso. Y por eso yo le digo a Narciso, cuñado, nuestros eventos en la granja tienen que ser gratis. ¿O a quién se le cobra una entrada en este lugar? A nadie. Se le pide una librita de arroz, una panelita, un aceitico. ¿Por qué? Porque la comida la queremos regalar también. Y aquí en este momento tenemos 250, 300 personas en esta granja. Y qué bonito es poderles brindar un desayuno, un almuerzo, una cena. Pero nos queda dificilísimo. Solamente a nosotros, entonces, entre todos colaboramos para hacerlo. Y ustedes ya aprendieron a dar. Pero también tenemos que aprender a dar ¿qué? A dar tiempo. A darle tiempo al Señor. Nosotros queremos ser prósperos, queremos ser bendecidos y tenemos que aprender a darle tiempo al Señor. ¿Y cuántos de nosotros no le damos ni un momentico al Señor? No me respondan la pregunta, pero ¿cuántos de ustedes hicieron oración personal antes de venir a este retiro? Y la respuesta es penosa, es difícil. Decir, Padre, me levanté, me arrodillé, oré al menos mi rosario antes de venir al retiro. Antes de hacerlo, fui a buscar el rostro de Dios. Y es una respuesta a veces hasta penosa. Y se nos olvida lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla orando y buscando mi rostro, dice la Biblia. Ahora nosotros queremos ser prósperos, queremos ser bendecidos, queremos ser bienaventurados, sí. Pues tenemos que aprender la lógica de Dios. Primero aprende a darle al Señor tu tiempo, a darle tu vida al Señor. Si mi pueblo se humilla orando y buscando mi rostro, dice el Señor. Vea qué bonito esto. Tengo que aprender a humillarme delante del Señor. ¿Qué significa humillarse delante del Señor? Aprender a adorar a Dios. Pero adorarlo no por lo que Dios pueda hacer en mi vida. Porque ¿cuántos de nosotros nos volvemos utilitaristas? Que buscamos a Dios por algo que necesitamos y no por amor. Y qué feo es cuando lo busquen a uno solamente para un favor. Qué feo es cuando lo busquen a uno solamente porque necesitan algo de uno. Qué bonito es cuando lo buscan a uno por amistad, por intimidad. Qué bonito. Y esto es lo que quiere Dios. Se humilla orando. Vea que Dios nos pide oración. Pero esa oración tiene que tener un contenido. Y es buscar
el rostro de Dios. ¿Y qué significa buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios significa ser amigo de Dios. Amigo de Dios. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, boca a boca, como un amigo habla con su amigo. Si algún servidor puede ayudar a controlar a este hermano, le agradezco mucho a los hombres, servidores que están en este lugar. Pobrecito este hermanito, vea predicando. Y este hombre en liberación, hermanos y hermanas. Qué fuerte esto. Pero mírenme aquí, porque el demonio no quiere que ustedes escuchen este mensaje tan fuerte, tan contundente. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a buscar la intimidad con Dios. Buscar a Dios no por lo que Dios pueda hacer, porque Dios puede hacer todo, porque Dios es todopoderoso. Para Dios nada hay imposible. Pero qué bonito buscar a Dios porque lo amamos. Porque queremos ser amigos de Dios, tener intimidad con Dios. Y cuando usted se acerca al Señor, hermano, cualquier cosa puede hacer el Señor para su bien. Todo pasa para bien de los que aman al Señor, dice la Biblia en Romanos 8:28. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y Dios lo que pide es que nosotros lo amemos. Y lo primero que tenemos que aprender a dar es nuestro tiempo, nuestra vida para el Señor. Hay mayor felicidad en el dar que en el recibir, y tenemos que aprender a darle el tiempo al Señor. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y abandona su pecado y se vuelve del mal camino, dice el Señor. Vea qué interesante esto. No solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que buscar a Dios, sino que tenemos que, segundo, alejarnos del pecado. Vea qué interesante esto. Hay hermanos que creen que van a buscar a Dios cuando se alejen del pecado, y nunca lo van a buscar. Usted primero tiene que buscar a Dios para después abandonar el pecado, para que el Señor le dé la fuerza y usted pueda decirle a ese pecado, cualquiera que sea, ese pecado dominante, el que usted esté viviendo, el que lo esté dominando, alcohol, droga, lo que sea, decirle no al pecado. Pero primero tenemos que buscar a Dios. Primero buscar a Dios. Segundo, abandonar ¿qué? El pecado. Y tercero, la Biblia lo dice, escucharé la oración que se haga en este lugar y derramaré la prosperidad sobre tu tierra. Sanaré tu tierra, dice otra traducción. Vean qué bonito esto. Queremos nosotros que este año 2023 sea un año de bendición, sea un año de prosperidad, sea un año de bienaventuranza. Pues tengo que aprender a dar esos 3 pasos. Buscar a Dios, dedicarle tiempo a Dios, alejarme del pecado lo más que pueda para recibir las bendiciones que vienen de parte del Señor. San Juan Bautista lo decía de otra manera. San Juan Bautista decía: conviértanse, primer paso, pero den fruto digno de conversión, segundo paso. Conviértase, volverme al Señor, dedicarle tiempo al Señor. Pero el segundo paso, dar frutos dignos de conversión, es decir, vivir conforme a la dignidad a la cual hemos sido llamados. Y para yo dar fruto digno de conversión, tengo que echar raíces en Jesús de Nazaret. ¿Y cómo hago para echar raíces en Jesús de Nazaret? Enamorándome de Jesús que nos presenta la Iglesia Católica a través de los sacramentos. No puedo alejarme de los sacramentos de la Iglesia. ¿Me hago entender o no? Tengo que aprender a darle tiempo a nuestro Señor. Sembrar en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a sembrar en Dios? Y vea qué interesante esto, porque estoy utilizando otra palabra que utiliza el apóstol San Pablo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante. Vea lo que dice la Biblia. Miren, el que siembra con tacañería, cosechará también con tacañería.
el que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, y no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. ¿Al que da con qué? Pero ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a dar? ¿Qué? Nuestro tiempo para Dios. ¿Cómo estás sembrando en intimidad con Dios? ¿Será que estás sembrando con tacañería? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor en tu vida? Ay, hermanos, en estos días Dios me regalaba una homilía tan bonita. Desde una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía Santa Teresita, vea, el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Vamos a repetirla para aprendérnosla. Digan conmigo, el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. No me respondan, ¿a ustedes les gusta orar? ¿Ustedes sienten gusto, deleite cuando oran? ¿A ustedes les encanta cuando rezan el rosario? Y ojalá que ese rosario no se acabara. Cuando usted entra en intimidad con Dios, ojalá que esa intimidad no se acabara. Cuando usted está rezando sus oraciones, sus novenas, ¿usted le provocaría que esa novena no terminara? ¿O sencillamente usted reza pensando en qué momento se va a acabar ese rosario? ¿En qué momento se va a acabar esa novena? ¿En qué momento se va a acabar esa oración? ¿Saben por qué? Porque no amamos al Señor como lo tenemos que amar. Nosotros no amamos a Dios como lo tenemos que amar. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando no somos capaces de entregarle el tiempo al Señor. Cuando no somos capaces de sembrar en el Señor, sembramos con tacañería en la intimidad con Dios. No somos capaces de regalarle media hora de calidad al Señor. No somos capaces de regalarle un momento de intimidad con Dios, porque somos tacaños con el Señor. Pero cuando necesitamos algo de Dios, ahí sí es que la cosa se pone buena, porque no somos capaces de volvernos al Señor, dedicarle tiempo al Señor, pero cuando necesitamos de Dios, queremos que Dios obre así, vea, inmediatamente. Y si Dios nos obra así, vea, inmediatamente, en este momento, entonces nos vamos a buscarles ayudas a Dios. Y yo no sé en Colombia, aunque creo que sí, pero hago mucha misión en México. Y en México he descubierto yo que la persona le pide algo al Señor y si no se lo da, se va pan del brujo. Qué cosa tan terrible, y ojalá que aquí en el Casanare no suceda lo mismo. Entonces usted va y le reza un rosario al Señor, le va a una misa al Señor, y si Dios no le da respuesta, entonces usted se va pan del brujo. Hacerse la limpia, el riego, el entierro, cargar el amuleto, bañarse con agua, con sal, con azúcar, con lo que sea, pasarse la ruda y la mata de sábila y una cantidad de cosas. ¿Y por qué? Porque no amamos a Dios. ¿Sí me hago entender o no? Qué cosa tan difícil, creyendo que si vamos donde el brujo, la bruja, el hechicero, la cosa se va a solucionar, y no es así. Aquí en el Casanare, yo he escuchado mucho hablar de la famosa culebrilla, y entonces la gente que sufre un ataque de culebrilla, en lugar de ir a pedirle al Santísimo, de sellarse con la sangre de Cristo, de usar los sacramentales, se van del brujo a la limpia. Y el demonio ataca como por regiones, de una manera diferentes, pero siempre lo mismo. El demonio siempre pide que la gente abandone a Dios para dedicarle tiempo a Él. Porque somos tacaños con Dios. Porque no le dedicamos tiempo al Señor. Porque no sabemos nosotros sembrar en el Señor. Ojalá que de aquí en adelante nos volvamos unos sembradores de Dios. Cuando usted cosecha bendiciones es porque ha sembrado mucho. Y yo le digo a la gentecita que se acerca: Padre, tengo un familiar enfermo en la droga, en el alcohol, rebelde, ateo, blasfemo. Padre, una realidad terrible, ¿qué hago? Yo le digo: siembra en Dios. ¿Cuántos rosarios le resta usted a su familiar? ¿Cuántos rosarios resta usted por su hijo?
¿Cuántos rosarios rezó usted por su hija? Y hay gente que dice, padre, es que llevo muchos años rezando. Ah, usted está sembrando y siga sembrando. Tenemos una gran sembradora en la Iglesia Católica que nos enseña, llamada Santa Mónica, la mamá de San Agustín de Hipona, que sembró por más de 30 años oración por ese hijo, hasta que vino la cosecha y tenemos al San Agustín de Hipona, uno de los hombres más grandes en la teología católica. ¿Cuánta oración está sembrando usted por su hijo, por su hija, por su empresa, por su economía? ¿Cuántas bendiciones está usted sembrando? Hay gente que ha sembrado tanto en la vida que hoy en día hay gente gozando de las bendiciones por la oración de la mamá, del papá, de la abuela, del abuelo. Y hay gente que hoy en día dice, uy, es que yo tengo muy buena suerte. La buena suerte para el cristiano no existe. La buena suerte para el cristiano no existe. Eso es un lenguaje del mundo. Usted no es que tenga buena suerte, es que alguien sembró por usted. Y usted está recibiendo las bendiciones de esa siembra, la cosecha. Pero si usted la está malgastando y si usted no está aprovechando para sembrar en Dios, usted está sembrando desgracia para su familia. Y por eso es que después vienen las ataduras intergeneracionales, en lugar de venir las bendiciones intergeneracionales. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Tenemos que aprender a sembrar en Dios. Tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios, a buscar el reino de Dios, a sembrar en el Señor. Y algunos dirán, Padre, y entonces yo ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle al Señor? Y aquí es donde me gusta hablar a mí del diezmo. Ahora, yo creo en el diezmo económico y lo practico. Y doy mi diezmo económico, mi ofrenda económica y siembro para el Señor económicamente. Yo lo creo. Pero no les estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de la intimidad con Dios. Usted me preguntará a mí, ¿cuánto tiempo yo tengo que dedicarle al Señor entonces? Y yo le voy a decir, aprenda a diezmar. Pero diezmele su tiempo a Dios. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Cuánto tiempo tendría usted que dedicarle al Señor? 2 horas y 40 minutos al día. Algunos dirán, uy Padre, pero es que eso es mucho. Dios le pide a usted que usted le dedique tiempo con calidad. Nosotros hablamos en la Iglesia Católica de una hora santa. Y ojalá que usted pudiera hacer mínimo 1 hora santa al día. ¿Y cómo se vive la hora santa? La hora santa se vive delante del Santísimo. Pero como usted no puede ir todos los días a la iglesia, o tal vez no está abierta o lo que sea, usted puede vivir su hora santa delante de un crucifijo. Ponga un crucifijo, vea, aquí me pusieron uno a mí, el de la sangre de Cristo. Esta aparición o manifestación o mensaje se lo dio el Señor a un hombre con un nombre muy bonito en la iglesia, se llama Bernardo, un africano. La sangre de Cristo. Con un crucifijo, ponga una imagen que lo lleve a usted a la oración y viva usted la hora santa aún desde su cuarto. Dedíquele tiempo al Señor, tiempo de calidad a Dios. Que usted puede decir, hombre, yo estoy verdaderamente sembrando. Y cuando usted empieza a sembrar y a sembrar y a sembrar, y entre más siembra oración, entre más siembra tiempo a Dios, entre más siembra intimidad, Dios lo va a bendecir. ¿Qué es la cita bíblica mía? Me encanta. Se la regalo. Salmo 37:4. Deleítate pensando en Dios. Ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Aquí tengo a mi hermano que estaba conmigo en la casilla. Yo antes de venirme para aquí, de Bogotá salgo, visito a mi mamá y después vengo y predico aquí al retiro. Y de aquí me voy para Bogotá. Y estábamos cenando, aquí está mi hermano. Y me llamaron, padre, toca hacer un pago urgente, toca hacer un pago ya. Y no había dinero.
habíamos salido escasitamente con los pasajes para hacer el recorrido, llegar hasta este lugar. No tenía cómo hacer ese pago. Yo le dije, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, yo te pido en este momento, socórreme, toca hacer ese pago. Le dije a mi mamá, mamá, présteme. Era 1.500.000 pesos. Mi mamá dijo, mi hijo, tengo 500.000 pesos de un arriendo que me pagaron. Me los prestó. Se envió el dinero a Bogotá. Nos sentamos, terminamos de cenar y nos sentamos en la sala. Aquí está mi hermano. 8:30, 9 de la noche, llegó un amigo a visitarme en una motocicleta y me dice, padre, vengo a verlo. Hablamos, le dediqué tiempo, nos reímos un rato y sacó de su bolsillo y me dio lo que me estaban cobrando. Me dijo, vea, padre, siento darle esta ofrenda. Yo le dije a mi hermano, ¿cierto? Y vea cómo el Señor Jesús es poderoso. Y esto que ustedes ven en la Granja La Inmaculada, cada vez que ustedes ven algo nuevo, ¿cierto? El kiosco, la capilla, vean mi cuñado cómo está construyendo allá esta casa para el mensual, para el trabajador, y así vamos avanzando. Y si alguien ve esto con ojos humanos dirán, pero esta gente tiene dinero, y vea que no. Usted me pide ahorita a mí y créame que le voy a decir, no tengo ni con qué devolverme a Bogotá. Y mi hermano que me conoce, yo le dije, vámonos para allá, que con tarjeta de crédito, lo que sea, nos devolvemos, pues nos devolvemos. Pero qué bonito ir a predicarle. Y si nos piden algo, no tenemos, pero vean todo esto. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted ama a Dios con ternura, usted le dedica tiempo al Señor, usted siembra en el Señor, Dios cumple los deseos de su corazón. Ve, a veces los deseos del corazón son cumplidos de una manera tan impresionante que aún en lo material, yo a veces digo, ¿cómo me gustaría tener este cuadro? Un ejemplo. Y me voy de misión y me regalan el cuadro. Es una cosa impresionante. Pero ¿qué toca hacer primero? Aprender a sembrar en Dios, a amar a Dios. Y el que ama a Dios, ¿le gusta qué? Orar. Si a usted le gusta orar, si usted es una persona piadosa, siente un amor cariñoso, bondadoso y tierno hacia Dios, usted es una persona que ama a Dios. Pero si a usted no le gusta orar y empieza un rosario y usted ya está viendo la hora, a ver a qué horas acaba este cura de hablar, o a ver a qué horas acaba este rosario, usted no está amando a Dios. Y a usted le toca aprender ¿a qué? A amar a Dios. Porque el que ama a Dios le gusta la oración, le gusta la intimidad. Y así no digan devotos o locos o lo que sea, pero qué bonito es enamorarse usted de Dios. Porque cuando usted se enamora de Dios ya tiene absolutamente todo. Absolutamente todo. El que ama a Dios gusta adorar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Hay que sembrar en Dios. Hay que entregarle al Señor nuestra vida. Hay que entregarle al Señor todo nuestro ser. Y verá que cuando usted hace eso, la cosecha es abundante. Personas que oran por la familia, oren hasta el cansancio, y ustedes van a ver que su familia va a ser una familia bendecida. Si tienen algún enfermo, oren y van a ver la sanación. Si tienen algún oprimido, oren y van a ver la liberación. Si tienen algún deseo en su corazón, oren y van a ver cumplido ese deseo en su corazón. Ahora, si les alcanza no solamente el tiempo, sino la economía para sembrar, háganlo. Nosotros no podemos dejar a un lado la vida económica. Tenemos que aprender también a dar. La Iglesia Católica nos lo dice a nosotros en Cuaresma. 3 prácticas espirituales: la oración, el ayuno y la limosna. Tenemos que salir de nuestro egoísmo para entrar muchas veces en la necesidad de otra persona. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a sembrar en tiempo a Dios. Dedicarle tiempo a nuestro Señor. Y cuando usted le dedica tiempo al Señor, tiene una intimidad con Dios,
Dios bendice su vida de una manera sobrenatural. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.